Buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos de nuevo hoy en este cuarto día y el último en que se celebran estas jornadas en las escuelas pías. Si tienen el programa en la mano, habrán visto que hoy tenemos sesión que le hemos llamado de monjas y falangistas antimodelos de sexualidad femenina. Porque realmente no podríamos entender este periodo que estamos estudiando de cómo se conforma la figura de la mujer bajo el franquismo y cómo eso repercute en la sexualidad si no tenemos en cuenta las cuestiones de cómo se transmite la ideología oficial a través de la Iglesia Católica y cómo también una institución que tanto ya se ha mencionado aquí, obviamente, anteriormente, la sección femenina de Falange también contribuye a conformar ese modelo de mujer o antimodelo, como le hemos llamado aquí, esto por aquello de contestar un poco la realidad de entonces, cómo intervinieron para performar, para dar forma a esa mujer nueva, ¿no?, en la nueva España que se perfiló con el franquismo. Entonces, para hablarnos bueno, lo que hemos también llamado la educación de las élites femeninas en España, en los colegios de monjas, hemos invitado a Cristina Molina Petit, que estudió largos años en un colegio de monjas, como tantas de nosotras, estos 20 años, dice. Por lo menos. Y mira, y aquí está, bueno, sana y salva. Esto. ¿Se puede resistir? Y sí, porque fue la etapa del colegio de principio a fin, ¿no? Y luego incluso el colegio mayor, esto ya tiene delitos, Cristina? Esto, bueno, pero Cristina Molina Petit es doctora en filosofía en la Universidad Complutense, es canaria, aquí como somos paisanas, y ha trabajado como profesora de lógica e historia de la filosofía en la Universidad Complutense y después también dando estética en la ETSA. ¿Qué es la ETSA? Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. ¿Cómo que está? Tampoco tan pequeño. Esto es miembro del Instituto de Investigaciones Feministas de la Complutense y del Consejo Rector del Aula de la Mujer de Las Palmas de Gran Canaria, colaborando en cursos y organizando jornadas, etcétera, en ambas instituciones. Entre sus trabajos destaca la que fue su tesis doctoral y es un libro muy citado, Dialéctica Feminista de la Ilustración, en la editorial Anthropos, y algún artículo en la revista Isegoría, en un número monográfico que coordinó Celia Moró, cuyo título, el de su artículo, era La metáfora estética en la racionalidad posmoderna. Luego, en un libro de Silvia Tubert, que coordinó Silvia Tubert, escribió un artículo, Género y poder desde sus metáforas. En un libro que coordinamos Ángeles de la Concha y yo misma, que se llamaba Las mujeres y los niños primero, ella publicó un artículo muy bonito que se llama Madre Inmaculada, Virgen Dolorosa, modelos e imágenes de la Madre en la tradición católica. Buena conocedora de la digamos, literatura religiosa o algo así, pues realmente pareció una persona muy adecuada para adentrarse en esos procelosos territorios, para darnos a conocer, en fin, cómo nos guiaban. Yo también estudié en ese colegio, pero bastantes menos años. Cómo nos guiaban las monjas en aquella época, o algunas de las monjas, como por lo menos, ¿no?, que hemos tomado por caso en el que más conocemos, el que más conoce ella, el de las monjas del Sagrado Corazón. Gracias, Raquel. De verdad, bastantes años que estuve allí. ¿Por qué estuve aquí en el Colegio Mayor? Porque si no, no me hubieran dejado venir en aquellos tiempos. Mis padres, si no seguía con las mismas monjas que ya conocían, para no salir del redil. Pero bueno, algunas, pues, ¿qué les voy a decir? Algunas hemos escapado. ¿Quién fue alumna del Sagrado Corazón? Celia Moró, Victoria Camps, fue alumna del Sagrado Corazón, en fin, y tantas otras. Así que se puede resistir. Amelia Barcalces, no, Amelia no, pero bueno, se puede, lo que se llama resiliencia ahora, ¿verdad? Y se puede resistir bastante bien. Educación y élite femeninas de la España de Franco. Fíjense ustedes si el himno del Sagrado Corazón, el estribillo como era: alumna soy por privilegio del Sagrado Corazón. ¿Te acuerdas, Raquel?
alumna soy por privilegio. De modo que pertenecer a la familia del Sagrado Corazón, a esa gran familia que se decía, era considerado un gran privilegio para todos sus componentes. De hecho, pues imagínense el glamour que tenía una congregación de origen francés, extendida por los 5 continentes, con sedes en edificios espléndidos, donados, siempre estaban donados por damas de alta alcurnia, donde la mayoría de las religiosas ostentaban apellidos compuestos, no se llamaban por sus nombres, sino por sus apellidos. ¿Verdad? Parecía en efecto una situación privilegiada, acorde con la situación social de muchas de las alumnas pertenecientes a las clases medias altas, y aunque no ocultaban las monjas su orgullo de élite, de clase privilegiada, las monjas educadoras insistían que más que el privilegio material había un privilegio espiritual, el de haber sido elegida directamente por el Sagrado Corazón para pertenecer al colegio. Fíjense qué curioso. Y nosotras nos lo creíamos, bueno, algunas. Esa se decía que era el auténtico privilegio, aunque no se despreciaba el privilegio más mundano. Fíjense, por ejemplo, mirando las cartas de las antiguas alumnas, que yo tengo documentos entonces de Chamartín de aquí. Una decía: mi timbre de gloria en este mundo consiste en ser alumna del Sagrado Corazón. No hay en el mundo, decía otra, educación como la que nos dieron. Nunca agradecería a mis padres lo bastante el haberme llevado a educar a este colegio. ¿Verdad? Son antiguos testimonios de antiguas alumnas. Bueno, el Instituto del Sagrado Corazón fue, desde su fundación en 1800, fue dedicado a la educación de las élites femeninas en un intento de restauración religiosa después del laicismo instaurado en la Revolución Francesa. Esto es muy importante. Es un golpe, digamos, de restauración, partiendo de la idea de que serían las mujeres, y más las mujeres nobles, las llamadas a influir en la educación familiar, y por otra parte las menos influidas por las ideas de la Revolución Francesa, por cuanto eran las menos educadas, y también, hay que decirlo, las más influenciables en los confesionarios, esto lo sabían muy bien también las mujeres de la República, pues pensaban que la empresa podía tener éxito, ¿verdad? Enseguida de su fundación en París, el instituto se fue expandiendo. Al año siguiente abrió Casa en Amiens, después en Grenoble, en Poitiers, y luego se va extendiendo más allá de la frontera. Fíjese que en 1822 Carlos Alberto de Saboya solicita una fundación en Turín para contrarrestar la fuerza de los plebeyos Carbonari, y el propio Papa León XIII, deseando renovar la educación de las niñas del patriciado romano, manda llamar a estas monjas para que se instituyan en Roma, y le da nada menos que esa casa maravillosa, Trinidad dei Monti, la Trinidad del Monte, que las que hayan ido a Roma seguro que la conocen. Está la escalinata de la Trinidad del Monte y arriba está ese maravilloso convento que fundó Carlos VIII sobre la columna del Pincho, y el Papa la regala a las monjas del Sagrado Corazón, pensando que harían una labor de restauración de la Iglesia, de educación de las principales, de las nobles romanas, estas monjas. Decía, ¿por qué tienen tanta fe en que las monjas del Sagrado Corazón y la advocación del Sagrado Corazón va a restaurar los valores, digamos, devaluados por la Ilustración? Dice una biógrafa de la Santa Fundadora: el gran remedio de los males de nuestros tiempos, tiempos de indiferencia religiosa, preparados 300 años por el jansenismo, que la filosofía del siglo XVIII continuó con la obra nefasta del libre pensamiento moderno, y el cual le ha puesto remate: ni religión ni Dios, he aquí el dogma de muchos modernos. Tiempos son también los nuestros de orgullo. El espíritu del siglo, dice la bienaventurada fundadora, es un espíritu de soberbia. Continúa la biógrafa. Y es muy cierto, por todas partes se oye hablar de potencia de la razón humana, de los progresos de la ciencia, de la libertad del pensar, de los derechos humanos en términos que sustituyen a Dios por el hombre. Soberbia más horrible que la de Satanás. Para tamaños males, dice la biógrafa y la fundadora, que por cierto es una monja que no pone su nombre, una anónima, ¿no? Dice: para tamaños males eran remedio los tesoros del corazón de Jesús. Curioso, ¿eh? O sea, para todos los males ilustrados, como eran la indiferencia religiosa, la libertad de pensamiento, los derechos humanos, la fe en el progreso científico, la fe en la razón,
eran remedio los tesoros del corazón de Jesús. Esto es, vamos, es muy curioso y es lo que vamos a intentar develar aquí, por qué era y por qué eran llamadas las mujeres a remediar estos males tan terribles. Si ustedes paran seguro que lo tienen en mente, las que no están en colegio religioso menos, pero en fin, seguro que ven la iconografía del Sagrado Corazón, ¿verdad? Es un Cristo, una imagen feminizada totalmente, con las manos así, esto está como bendiciendo, el corazón abierto, con una corona de espinas, con una llama, y lo que intenta mostrar es el aspecto humano de un Dios definido como cercanía, como amor, por oposición a ese Dios del Antiguo Testamento, un Dios justiciero frío, o por oposición al Dios de la teología, de la teología filosófica, ¿no? Un Dios frío y justo. Y se resalta aquí entonces la imagen redentora de Dios frente a la creadora, o sea, está la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo. Es un Dios redentor, pero sufriente, que sufre. Por redimirnos ha sufrido. Ha sufrido porque nos ama, demostrándolo porque expía nuestras culpas, ha bajado a la tierra para expiar nuestras culpas, nuestros pecados, y porque nos ama exige amor, en la medida que en lugar de amor recibe indiferencia o ofensa, vuelve a sufrir. Entonces esta especie de círculo doloroso es el que muestra la imagen y la iconografía del Sagrado Corazón, un Dios ardiente de amor, una permanente herida abierta que muestra un corazón coronado de espinas que se ofrece a la compasión y a la reparación de sus criaturas. Pero entre esas criaturas va a elegir sobre todo a las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres están entrenadas en la compasión, en las prácticas compasivas, en las oblativas, y van a ser más sensibles a este mensaje amoroso, ¿verdad? Además, es más fácil identificar a una mujer con la imagen de esposa del sagrado, de este Dios personificado en un dulce corazón, que con un varón. Es más fácil, más inmediata la identificación, ¿no? Siempre hay un tinte erótico conyugal aquí, clarísimo, como en cualquier discurso místico, ¿verdad? Se emplean mucho las metáforas del fuego. A mí me gusta siempre mucho mirar las metáforas que se emplean en los lenguajes. Las metáforas del fuego para describir este amor divino. O sea, estas metáforas del fuego curiosamente remiten a la literatura amorosa, ¿no? La literatura amorosa, la literatura romántica. Fíjense ustedes que es muy del gusto de las lectoras femeninas. Las mujeres son muy sensibles a esto. Fíjense ustedes, por ejemplo, una de las revelaciones del Sagrado Corazón a una monjita, justamente del Sagrado Corazón, o Sor Josefa, dice: escribe para las almas que amo, no deseo solo que se unan a mí de una manera general, quiero que esa unión sea constante e íntima como es la unión de los que aman, de los que se aman y viven juntos, que aun cuando siempre no estén hablando, se miran y se guardan mutuas delicadezas y atenciones de amor. En fin, esto, ¿verdad?, parece que suena a esa literatura, a ese romance. Entonces, también cuando habla, por ejemplo, mi corazón no puede contener la llama que le devora. Cuando un alma arde en deseo de amar, no hay nada para ella cosa difícil. Deseo con ardor que todas las almas fijen en mí sus ojos y que no los aparten nunca más de mí. Si lo quitan del contexto místico, es claramente, ¿verdad?, un mensaje amoroso. La devoción de Sagrado Corazón tiene sus antecedentes en el siglo XIII. Parece que es una monja benedictina, Santa Gertrudis, que nos cuenta sus éxtasis, que descansa en el pecho del Sagrado Corazón como el discípulo amado. Pero fue una monja francesa, Margarita María de Alacoque, la que recibe y publica las grandes revelaciones, de manos, como siempre, de su confesor, que era un jesuita, Claudio La Colombière. La gran revelación fundamentalmente dice: he aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres, que no ha escatimado nada hasta agotarse y consumirse para manifestarle su amor, y en reconocimiento no ha recibido la mayor parte sino ingratitudes, desprecios, irreverencias, sacrilegios y frialdades. Esto es el meollo de la cuestión. Pregunta Margarita María: pero Dios mío, ¿a quién os dirigís?
a una malvada y pobre pecadora, y le contesta él: pobre inocente, ¿no sabes que me sirvo de los individuos más débiles al fin de que no se atribuyan nada a sí mismos? De modo que el corazón de Jesús tiene debilidad las mediadoras de su mensaje van a ser personas humildes, entrenadas en el ejercicio ascético, mujeres, casi todas, ¿verdad?, acostumbradas a la renuncia de su subjetividad, porque prestan el propio yo para que él hable, ¿no? Lo que leí antes también pertenece a la revelación de una humildísima religiosa del Sagrado Corazón, que era una española, que a lo largo de que se dedicaba a las labores caseras, porque ahí hay dos clases de monjas: estaban las monjas y después estaban las monjas que servían, las monjas que se dedicaban, o sea, lo que se llamaban las sores. Pues esta era una de las sores, o sorita como le decíamos nosotras, que se complacía, bueno, que era humilde, y el Sagrado Corazón se complacía en su humildad y le decía: cuanto mayor sea tu miseria, más te levantará mi poder, porque eres así de frágil, he fijado en ti mis ojos, como eres nadie me sirvo de ti, etcétera, ¿no? Y siempre era un Dios quejándose: que soy tan poco amado de los hombres, siempre buscando amor y no encuentro más que ingratitud. Claro, entonces lo que pide el Sagrado Corazón, tanto a Margarita María como a Sor Josefa como a otras, siempre es lo mismo. Este Dios sufriente pide dos cosas: amor y reparación. Amor y reparación. Amor, bueno, es el primer mandamiento de la ley de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Pero la reparación se pone a la misma altura que el amor. Entonces puede resultar difícil entender esto. Un Dios todopoderoso y autosuficiente se siente ofendido por las ingratitudes y desprecios de viles criaturas. Y su mensaje se resuelve en continuas quejas por el desamor y por el maltrato recibido, y en ruegos insistentes de que por favor le amen y reparen. ¿Verdad? Nosotros lo veíamos como cosa más natural, pero pensándolo bien, puede parecer increíble, ¿no? Fíjense que el título del libro que Sor Josefa recibió es también significativo, se llama Un llamamiento al amor, o sea, ámame y repárame. Entonces, la propia iconografía, como decía antes, fíjense ustedes que tiene, según el Catecismo del Sagrado Corazón, que apareció un catecismo en el año 62, que es bastante tarde, decía que la iconografía, la corona de espinas que rodea el corazón se refiere a la amargura que le causa la ingratitud y la pérdida de muchas almas. Y a los ultrajes que recibe. Bueno, entonces, qué cosa curiosa, ¿no? Esta imagen de Dios tan debilitada, tan lastimera, que quiere inspirar compasión y sobre todo a las mujeres. Claro, en la tradición mística siempre ha habido la imagen de un Dios lacerado y humillado, incluso despedazado. Osiris, por ejemplo, es despedazado, como ustedes saben, su madre Isis va recogiendo los trozos. Dioniso también es cruelmente despedazado por las Ménades, y las mujeres de Lesbos justamente lo recogen su cabeza, que sigue cantando. Entonces se repite esta imagen, pero en religiones esotéricas o mistéricas, y son imágenes de la naturaleza cíclica que se destruye, que se crea en una visión panteísta, pero al pasar al cristianismo pasa con otro sentido. No es una visión panteísta de un Dios que crea y destruye, sino es un Dios despedazado, es un Dios personal, que muere a manos de sus criaturas como chivo expiatorio. Y aunque resucita, pide reparación al fin de ser restaurado en su antigua gloria. Fíjense que, como digo, son las mujeres las que, transidas en este amor de éxtasis religioso, son las primeras receptoras de este mensaje. Gertrudis, Margarita, son monjas contemplativas. Entonces ahí se puede... Pero cuando el nuevo protagonismo que adquiere el Sagrado Corazón en el siglo XVIII, XIX, incluso XX, ya no son monjas contemplativas, como la del Sagrado Corazón. No son contemplativas, son monjas activas. Son monjas dedicadas a la educación de la juventud y a la pastoral. Entonces su empeño sería más bien una restauración religiosa que contrarreste las doctrinas liberales, como decíamos al principio, y el pensamiento y el libre pensamiento. Así es razonable pensar, como lo han hecho algunos, que el Sagrado Corazón, ese Cristo lacerado y humillado,
y pidiendo consuelo, fuera la imagen no de Dios, sino de una iglesia criticada, humillada y despojada de sus bienes terrenales. Después de la Revolución Francesa, en España, después de la desamortización. Entonces, este Sagrado Corazón va a servir de imagen, como digo, a esta iglesia despojada y sufriente que está pidiendo a gritos la restauración de su antiguo esplendor. Entonces, igual que el Sagrado Corazón, la iglesia quiere ser reparada en lo público y en lo privado. En lo privado por la reparación de sus fieles devotos, en lo público por actos de glorificación que reconocieran el carácter regio de Cristo, el carácter regio de la iglesia y del Papa. Entonces, de este modo, la rápida expansión de la devoción al Sagrado Corazón puede explicarse por el apoyo decidido de los papas a esta causa de la iglesia que era el suyo, recristianizar o salvar un mundo abismado en el pecado. Por eso, Pío IX, por ejemplo, instituye la fiesta del Sagrado Corazón, León XIII consagró el mundo al Sagrado Corazón, hay varias encíclicas, Pío XI en el 28 publicó la encíclica Miserentissimo, Pío XII en el 52 publica otra, y claro, tras la España de la República, la devoción al Sagrado Corazón resurge, no solo para responder a los requerimientos de reparación y restauración de una iglesia despojada de sus privilegios, sino de mano del franquismo como una señal antirrepublicana, claramente. Fíjense ustedes que en la Guerra Civil Española fue tan potente esta idea de que el Sagrado Corazón estaba contra la República, o contra los sin Dios, como se decía, que muchos soldados nacionales llevaban pegado el escapulario del Sagrado Corazón, cosido a la casaca, un escapulario del Sagrado Corazón que nosotros teníamos que se llamaba el detente. Detente. Quería decir detente las balas a modo de escudo contra las balas enemigas. Y nosotros llevábamos el detente a modo de escudo contra las acechanzas de los pecados. Detente, el Sagrado Corazón está conmigo. Entonces, sucedió que entre los conventos quemados con la guerra española estuvo el Sagrado Corazón, aquí en Chamartín, ¿verdad? Y terminada la guerra, el colegio se ofrece a los nacionales como sede de auxilio social y empieza a ser reconstruido, pudiendo acoger a las alumnas enseguida, como ayuda ¿verdad? Como había sido quemado por la República, pues ya tiene un enemigo declarado claramente, y entonces se une al franquismo poniendo allí una sede de auxilio social, y así enseguida lo reconstruyen, tan pronto como el 5 de abril del 39 empieza a funcionar. Según las monjas, después de 3 años de esclavitud bajo el poder de las tinieblas, ¿verdad? 20 años más tarde, nosotros tenemos la revista La Sociedad del Sagrado Corazón conmemora esta efeméride diciendo: España se sintió redimida, se acercó a la historia y puso punto final, trazó una línea y quedaron los tiempos divididos en dos, antes de la guerra y después de la guerra. El primero todo un resumen, el segundo toda una esperanza. O sea, el régimen, la asociación, la alianza con el régimen franquista no podía ser más explícita y la fidelidad demostrada a lo largo del tiempo tampoco. No sé el tiempo que me queda, si puedo hablar de la Santa Fundadora, me paso directamente a la educación de las niñas. Bueno, en fin, como es solo 3 palabras. Es curiosamente la Santa Fundadora, no me acuerdo cuándo se la hizo santa, fue una mujer educada en la Ilustración, en los valores ilustrados por su hermano jesuita, un jesuita que se la llevó a París, la llevó de su casa, se la llevó a París. Incluso presumía a su hermano de haberle domado, así, esta es la palabra, de haberle domado su orgullo, la sometió a toda clase de disciplina y a un estudio muy poco común para las chicas de su época, porque dice que leía Virgilio y el latín no tenía para ella un secreto. Tenía una educación, decía que bastante completa, ilustrada, curiosamente. Una educación ilustrada y, sin embargo, ella quería, la Santa Fundadora quería ser carmelita y los jesuitas la convencieron para que fuera educadora, que se dejara de órdenes contemplativas y fundara un instituto del Sagrado Corazón, como decía antes, como remedio a los males ilustrados. El hermano había, como digo, entrenado concienzudamente a su hermana en ejercicio de humildad, quebrantamiento de su voluntad, decía,
y decían que su hermano era un hombre de hierro, áspero como un padre, en fin, para decirles que a pesar de que fue educada con una formación ilustrada, pues fue también vigilada, fue también constreñida en su voluntad, etcétera. Funda en París el Instituto del Sagrado Corazón en 1800, consagrado a la mayor gloria del corazón de Jesús, en el espíritu que les decía antes, de amor y reparación, y consagrado a las élites femeninas. La formación moral de la joven y sus modelos, según la santa fundadora que se llevó a cabo, pues había una regla para las monjas, para las niñas. Desgraciadamente la regla de las niñas no la conservo, la de las monjas sí, que la conseguí, pero en fin, como hemos estado tantos años, lo sabemos de memoria. De acuerdo a la fundadora, la buena alumna del Sagrado Corazón es una joven de buen espíritu. Esto le sonará raro, pero ya les explico lo que es. Una joven de buen espíritu, generosa y con un carácter apasionado. Este sería como la materia ideal para formar a la joven piadosa, a la verdadera alumna del Sagrado Corazón, que iba a ser crear a una joven piadosa, a una mujer piadosa por oposición a la mujer mundana, a la mujer no restaurada moralmente, ¿no? La materia ideal sería entonces la que a las monjas les gustaba, era la niña de buen espíritu, generosa y con carácter apasionado. El buen espíritu es una cualidad curiosa, pensándolo bien y dándole vuelta y mirando, realmente era una cualidad tan apreciada que aun cuando se cometieran faltas de disciplina, que era lo peor, o de piedad, la alumna que lo tenía podía ser perdonada o disculpada fácilmente. No importa, esta niña tiene buen espíritu. Buen espíritu se opone a orgullo y a espíritu crítico. Se opone a orgullo y a espíritu crítico. Se demostraba por la facilidad y la humildad con que la alumna aceptaba lecciones y reprimendas por su bien, claro. Cualidad primera: aceptar reprimendas y alumnos por su bien, bajar la cabeza y decir sí, madre. Eso es el buen espíritu. No tener espíritu crítico, no escandalizar a las otras protestando. Ese es el buen espíritu. Mal espíritu es la niña que está todo el día criticando. Tal. Generosidad, fundamental. La generosidad se medía tanto en el plano material como en el espiritual. En material, por supuesto, en dar dinero y en todas las veces que te pedían para el domum, para esto, para lo otro, dar lo que no era el tuyo, sino el de tus padres, pero en fin. Pero también había una generosidad espiritual que es estar dispuestas a desprenderse de todo, de opiniones, de querencias, de amistades, desprendimiento. Y por fin el carácter apasionado es curioso, era más valorado que los templos tranquilos. ¿Por qué? Volvemos a la imagen del fuego del Sagrado Corazón, porque eran más fácilmente inflamados en el celo del Sagrado Corazón, haciendo del colegio, como le oí decir una monja, el colegio debería ser un prenoviciado, eso lo oí yo. El colegio mayor debería ser un prenoviciado. O sea, la alumna apasionada era la alumna fácilmente inflamable, era mucho más aceptada. Parecía que no, que tenía que ser temples estoicos, no. Tenía que ser la alumna, la pasión era muy apreciada. Entonces, con o sin estas cualidades que todas las alumnas querrían tener para contarse entre las preferidas, la formación moral de la joven se ejercía en espacios de silencio y en tiempos pautados al minuto. Es importante destacar esta primera norma disciplinar de los espacios y los tiempos. Habían de observarse escrupulosamente, en primer lugar, el silencio. El silencio como ausencia de palabra era la norma. Todo el día en silencio. De manera que el hablar simplemente se hablaba para contestar a las monjas, para dar las lecciones. El hablar era, fuera de esto, una gracia concedida. Por eso se decía, le doy la palabra. Entonces, en las comidas se podía dar la palabra cuando era el santo de alguien, cuando era domingo. Bueno, el silencio era apreciado como recogimiento interior, ensimismamiento, y era una muestra de vida interior que propiciaba la meditación y la oración. Los tiempos estaban absolutamente pautados por toques de campana o por golpes de señal. La señal era una especie de castañuela que hacía así. Entonces cambiaba para levantarse, para sentarse, para caminar, que tenían las monjas para ni siquiera tener que hablar. Era tan importante obedecer el aviso que aunque se estuviera haciendo otra ocupación había que dejarlo a medias, La vigilancia en los espacios era continua, de modo que las alumnas siempre tenían que estar a la vista. Había una arquitectura de control. Los colegios tenían una arquitectura de control.
Es decir, pasillos larguísimos, ventanas por todas partes, no se podía cerrar nada con llave, nada, absolutamente, con lo cual no había ni pizca de intimidad. Las largas filas que recorrían los pasillos, para estar todo el tiempo vigilada, al llegar a la esquina tenía que pararse la fila. Las filas que se llamaban arreglos, en francés arrangement seguramente, ¿no? Arrangement, ¿no? Arrangement. Eran por orden de estatura. Me he preguntado por qué. Porque el orden de estatura se ve a todo el mundo. Porque si era una más baja, otra más alta, otra más alta, otra más baja, no se ve. Entonces estaban todas las clases juntas, orden de estatura. Shh. La monja iba para allá, por la más pequeña, y veía a todas las demás. Al llegar a la esquina se para. La monja miraba a ver si había algo en la esquina. Cuando ya tenía toda la esquina vista, señal y ya se daba la vuelta, ¿no? O sea, había, además de la arquitectura de control, el espacio este de control, ¿no? Entonces, silencio, disciplina y vigilancia serían las condiciones idóneas para cultivar las virtudes morales que se perdían a la joven. Humildad, piedad, castidad, laboriosidad y sacrificio. Así se hacía una joven piadosa, ¿verdad? Una joven piadosa por oposición, como decía antes, a la joven mundana. Curiosamente, esta joven piadosa también es una joven sometida a la Iglesia, como decíamos antes, pero sometida también al futuro marido. O sea, aquí está el patriarcado, la nación, la Iglesia, todo mezclado, ¿verdad? Es una sola cosa, o sea, por el mismo precio, ¿verdad? El modelo a seguir, la Virgen del Colegio se llamaba Mater Admirabilis, la Virgen Madre Admirable. Es la imagen de una Virgen adolescente, fue pintada por una postulante, la podíamos poner, pero en fin, solamente por eso. Bueno. Se llamó Madonna del Lirio, hasta que Pío IX la vio y exclamó, verdaderamente es Mater Admirabilis. Es una Virgen adolescente. Por un lado está con los ojos bajos, tiene un cesto en una mano, un cesto en un lado, con un libro abierto. En el otro lado tiene una labor, un uso, una labor a medio hacer. Y por el otro lado tiene una azucena o un lirio. Bueno, entonces las religiosas develan los símbolos así. La postura de reposo quiere decir interioridad. Los ojos bajos, humildad, recogimiento. El uso, el trabajo. El lirio, la pureza. El costurero, la laboriosidad. El libro, el estudio y la sabiduría. Entonces la Virgen expresaría así esta imagen, su carácter digno de admiración, Mater Admirabilis. Mater va a ser tenida como admirabilis sobre todo por la pureza, el lirio. Ya se lo podrán imaginar, que es el protagonismo especial en todos los ritos y canciones del colegio. En las letanías de Mater siempre sobresale la pureza. Por otro lado, son letanías muy bonitas. Madre admirable que esparcís a vuestro alrededor un perfume de inocencia, ruega por nosotros. Madre admirable más pura que la azucena cuya blancura superáis. Y sobre todo, Madre admirable, verdadero modelo a alumna de Sagrado Corazón. Como era esperar, el valor y la virtud suprema va a ser la castidad como pureza. Primero, como no contaminación. No contaminación quiere decir que no te toquen. Primero que nada, que no te toquen. Desde las constituciones y las reglas, la institución se previene contra toda familiaridad o trato cercano entre monjas y de las monjas con las niñas, entre monjas con ellas, entre niñas con niñas. Las llamadas amistades particulares, dice la regla, serían la plaga destructora de la caridad cristiana, peste de la comunidad y peligroso escollo para la castidad. ¿Verdad? Bueno, no se puede tocar ni a otra monja, ni a las niñas, ni entre ellas, ni siquiera por chanza. No se puede tocar, poner la mano encima, no se podía. No tiene esas amistades particulares, como ustedes comprenderán, son eufemismos para hablar de relaciones eróticas, amorosas, entre niñas y monjas, que no se hablaba de ellas, no tienen nombre. Como pasa en estos sitios, no se habla de sexo, para nada, no tienen nombre, aunque la presencia y los discursos sobre el sexo planean continuamente, en la forma, por ejemplo, de lemas que dice, antes muerta que manchada. La verdad es que nosotros no sabemos qué demonios era eso de manchada, antes muerta que manchada. Pero se decía, madre mía, antes muerta que manchada. En las recomendaciones planea también el sexo,
en las recomendaciones de no tocar a las compañeras, como les decía, en las prohibiciones de no entrar en los aposentos de otras, de no hablar en particular en los recreos. No se podía hablar con otras en los recreos en particular, sino en grupo. En las reglas de modestia y compostura, había lecciones de compostura, ojos bajos, las manos siempre encima de la falda y así. Las manos juntas y los ojos bajos, como la vi, así. Y pensando en Dios. No, como decía, no se podía cerrar nada con llave, no se puede usar la biblioteca sin vigilancia. Por cierto, en el libro de Ciencias Naturales se saltaba el aparato reproductor. Se saltaba, estaba aparato respiratorio, aparato, no sé qué, de repente se saltaba, no existía. Eso sí, las flores sí, en los pistilos, los estambres sí, pero se saltaba tranquilamente, o sea, no existía, no se hablaba, pero como le digo, estaba constantemente el discurso planeando constantemente, ¿no? Entonces, sin saberlo, sin expresarlo, el sexo era el verdadero peligro, era la mancha, era ese. Ensuciaba la pureza de nuestras almas, marchitaba la azucena de Mater Admirabile. Es significativo la oración que se decía de desagravio al Sagrado Corazón. Había el día del Sagrado Corazón, se hacía una oración de desagravio, que entre otras cosas decía: nosotras queremos expiar tan abominables pecados, especialmente la inmodestia y la deshonestidad de los vestidos, las acechanzas tendidas contra las almas inocentes. Y curiosamente, para que vean ustedes cómo va todo poniéndose, juntándose, como les decía al principio, en esta alianza del Sagrado Corazón, la Iglesia, el patriarcado y la patria, ese desagravio se extiende desde el Sagrado Corazón herido hacia la Iglesia, sus representantes, y por fin se politiza, seguía el acto de desagravio. Queremos reparar las execrables injurias proferidas contra vos y contra vuestros santos, los insultos dirigidos a vuestro vicario y vuestro sacerdote, y en fin, a los públicos pecados de las naciones que oponen resistencia a los derechos y al magisterio de la Iglesia por vos fundada. A los públicos pecados de las naciones, claro. ¿Qué públicos pecados de las naciones? A la República, por supuesto. A los públicos pecados de las naciones que no eran nacional católicas. Entonces, las mujeres serían las llamadas a reparar esta ofensa por medio de su sacrificio, que iban a ayudar a la restauración de los valores tradicionales. En su papel de transmisores de la ideología de la familia, iban a renovar la sociedad civil como madres y esposas virtuosas, es decir, como madres cristianas. A renovar, según la ortodoxia católica, mansas y humildes de corazón, según el modelo amoroso del corazón de Jesús. Y como decía antes, de acuerdo a los cánones patriarcales. Por eso esa monja del Sagrado Corazón que decía, ahora una de estas monjas abiertas y de la nueva teología que dice: yo soy esclava del Señor, pero no de Monseñor. Era muy ingenua, es muy ingenua, porque al ser esclava del Señor va a ser esclava de Monseñor. Va a ser esclava de Monseñor. Y al ser esclava de Monseñor, si no es monja, va a ser esclava de su marido. Como decía otra monja que la oí yo solamente entregaría mi libertad a Cristo o a un hombre como Cristo. ¿Eso lo oí yo? Lo oí yo, claro. Entonces sigue esta línea, como ven, esta línea sutilmente va deslizándose de un lado a otro. Del Sagrado Corazón sufriente está pasando a la Iglesia sufriente que necesita reparación. De la Iglesia sufriente va a pasar a la patria sufriente. Y de la patria sufriente va a pasar al marido, al padre, al patriarcado, que también quiere ser restaurado después de los librepensamientos de las mujeres, de las sufragistas, de las feministas. No, todo tiene que ir junto. Bueno, afortunadamente hubo márgenes de maniobra, no se crean ustedes que era todo. Hubo márgenes de maniobra. Esas chicas sometidas a estas duras, como diría Foucault, tecnologías del yo, que eran muy duras, nos pasamos muchos años sin hablar, muchos años en silencio, arrodilladas, etcétera, De tal manera que cuando yo, en la época hippie, me dijo una amiga que por qué no íbamos a la India a hacer ayuno con unos gurús, yo dije, la verdad te digo, que yo de ayuno, de abstinencia y de todo eso,
ya me pasa, no pienso ya para nada, ¿no? Pero digo que... Sí, no, yo termino, que digo que hubo margen de maniobra y que estas tecnologías del yo, pues algunas les ayudaron a perseverar en cualquier empresa, y esta estricta disciplina en los estudios, pues creo que propiciaron el cultivo de mentalidades críticas y bueno, algunas, por ejemplo, aquí tenemos algunas muestras. Gracias.